¿Cómo están, queridos alumnos? Vamos a continuar con las clases de la historia de la medicina transfusional. Y vamos a hacer una introducción aclarando el tema de cuál es el objetivo, ¿no? de nuestra cátedra, la que compartimos en este momento con ustedes por medio de la virtualidad. El objetivo es aprender historia. Recuerdan que les dije que en mi cátedra no vamos a apuntar tanto sobre las fechas precisas, sino más que nada sobre algunos años y sobre la interrelación de los hechos históricos, para comprender de manera profunda no tanto la fecha, sino cuál fue la inquietud que lleva a esos científicos, investigadores, a estudiar sobre un tema específico. A muchos de ellos han sido despertados e interesados por algún tema por curiosidad, otros porque tenían facilidad en el tema en el cual empezaban a estudiar, y en su mayoría, otros porque conocían del tema y querían desarrollarlo, y fundamentalmente porque habían observado la necesidad de la época actual sobre lo que ellos podían llegar a aportar. Y ese es el fundamento específico que yo le quiero imprimir a esta cátedra en la historia de la medicina transfusional para poder entender el por qué se hizo tal o cual cosa en tal o determinado momento. Es por eso que hago esta aclaración en esta parte de la cursada, que siempre la hago todos los años, y me extiendo un poco más en la manera presencial, no lo voy a hacer ahora, porque de aquí en más vamos a ver que los avances en la medicina transfusional fueron justamente porque había una necesidad de poder hacer las cosas mejores. Y es lo que quiero imprimirle en ustedes, cuando sean profesionales de la salud, en ver qué pueden aportar para hacer las cosas mejores, desde lo más pequeño hasta lo grandioso. Como vamos a ver ahora en esta clase, que ya comenzamos a principios del siglo XIX y del siglo XX, donde vamos a ver grandes personalidades. Bueno, comenzamos entonces con tecnología. Ahí está. Los sistemas de grupos sanguíneos. Vamos a levantar un poco la imagen por si se interfiere con alguna de las letras y de las imágenes del Power. Vamos a hablar de Karl Landsteiner, una personalidad de la medicina transfusional que ustedes van a recordar durante toda la carrera profesional en hemoterapia. Nace el 14 de junio y, un poco desdiciéndome de lo que dije hace un rato, esta fecha sí la tienen que recordar. 14 de junio. Y ya vamos a ver por qué. 14 de junio de 1868, en Viena. Y muere después de haberse trasladado a la Haya y llega a los Estados Unidos el 26 de junio de 1943. 1943. Hace relativamente poco. Si ustedes le preguntan a sus padres o sus abuelos, ya vivían en esta época. El doctor Landsteiner fue médico, fue patólogo, fue bioquímico y también, de acuerdo a las investigaciones que hizo, hoy podemos llamarlo un inmunólogo, porque estudió sobre la inmunología. ¿Cuál fue su interés? No estaba basado solamente en la medicina, solamente en la parte médica, sino también en las investigaciones de algunas enfermedades, de algunas infecciones y del comportamiento de algunos anticuerpos. Perdón. Entonces, este era el interés que él tenía en investigar. Y es así, ¿por qué pongo esto? Porque además de ver lo que a nosotros nos interesa en nuestra especialidad, el doctor Landsteiner investigó sobre el agente que produce la sífilis, la espiroqueta, y el agente causante también de la poliomielitis, su patogenia y el comportamiento del virus.
O sea que hizo grandes aportes. Y la poliomielitis, fíjense, descubre su interés en estudiarla cuando disecaba cadáveres, o sea, cuando hacía la anatomía patológica, medicina forense, allí por los años 30 o 20, aproximadamente, 1930, 1920. Pero el doctor Landsteiner también, su desvelo por hacer química e inmunología, trabaja con antígenos y anticuerpos que lo lleva a relacionarlo también en el campo de la genética y de las leyes de la herencia. Vamos a ver entonces, aquí lo tenemos al doctor Landsteiner, que en la primera foto lo veíamos un poco adusto, de gesto. Todos los biógrafos de este gran médico lo muestran como una persona tímida y autocrítica. También se dedicaba a la música, tocaba el piano y a escribir muchísimo. Con lo cual, además de sus investigaciones, tenía el tiempo suficiente para realizar estas tareas. El doctor Landsteiner investiga acerca del comportamiento de la aglutinación de algunos glóbulos rojos que se enfrentan a los sueros del paciente. Pero fíjense bien, no como una patología, sino como algo natural. Y aquí este concepto es importantísimo, porque él ve y descubre que los eritrocitos, glóbulos rojos, son aglutinados por anticuerpos presentes en el suero de personas, pero que no representan una patología en sí misma esa aglutinación, sino que lo hacen por una reacción química. De este modo, llega a descubrir que existen antígenos, o sea, sustancias proteicas, específicamente con gran componente de hidrato de carbono, dentro de la membrana de las células eritroideas, o sea, en la membrana que recubre el glóbulo rojo, específicamente en la parte externa, no en la parte interna, sino en la parte externa que recubre al glóbulo rojo. Existen entonces sustancias antigénicas que provocan muchas veces la reacción y producción de anticuerpos, y a veces no provocan esa reacción, sino que directamente aglutinan, o sea, reconocen a anticuerpos que ya existen en el individuo. Entonces, no lo reconoce en el sistema de producir una patología, sino como antígenos y anticuerpos naturales. ¿Qué quiere decir? Que ya están en el ser humano al momento del nacimiento. Lo van a ver bien, y no me extiendo en el tema porque no sería de nuestra cátedra, ¿no? Mejor dicho, de nuestra especialidad en historia, pero sí lo van a ver en fisiopatología y en inmunología. Bien, ¿cuál era su desvelo? En estas investigaciones halla la presencia en el suero de los pacientes, más que de los pacientes, de los colaboradores, porque él lo hace con algunos colaboradores, se sacan sangre y hacen pruebas serológicas. Justamente, serológicas no viene de sangre, sino de suero. Pruebas serológicas, presencias de moléculas que reaccionan de forma natural, directamente con unirlas en el tubo de ensayo, que es lo que hoy hacemos nosotros y lo podemos hacer y reproducir en el laboratorio de hemoterapia, que reacciona entonces de forma natural con moléculas con algún tipo de glóbulos rojos. Entonces él piensa, ¿por qué este suero reacciona con esta sangre y no con esta sangre? Y sí con esta y con esta. Él descubre que en la sangre, los glóbulos rojos de una persona reaccionan cuando se enfrentan con otra persona y no reaccionan cuando se enfrentan con una persona distinta. ¿No les llama la atención esto? ¿Qué veníamos hablando? Que las transfusiones se hacían de persona a persona, pero que tenían algún tipo de reacción. Entonces, de este modo empieza a conocer que los aglutinógenos o antígenos que interaccionan con las isoaglutininas. Acá lo tenemos con su gesto adusto y siempre serio, no sonreía, aparece en las fotos del doctor Landsteiner, y lo digo con muchísimo respeto, ¿no? Por supuesto, en su campo de investigación. Entonces, en nuestra especialidad, le debemos al doctor Landsteiner que en el 1900, exactamente en 1900, descubre esta reacción y
que luego va a clasificar como grupos sanguíneos, y lo publica en el 1901. El sistema de grupos sanguíneos es descubierto entonces por el doctor Landsteiner. ¿Cuáles descubre en 1900? Descubre el grupo A, el grupo B y un tercer grupo llamado C, que luego lo llama cero, sistema de grupos sanguíneos. Y lo publica en 1901. Luego, De Castello y Sturley descubren en 1903, 2 años más tarde, un cuarto grupo que llaman el AB. Con estos 4 grupos completamos el sistema de grupos sanguíneos del sistema ABO o sistema ABO. ¿Por qué? Por el desvelo del doctor Landsteiner en ver qué es lo que ocurría cada vez que se hacía una transfusión de sangre y había algún tipo de reacciones. Cuando ustedes estudian este fenómeno, se van a dar cuenta que él lo que hizo fue mezclar sangre de muchísimos pacientes, que en este caso eran colaboradores de él, y ve que había aglutinación con unos y no había con otros. Entonces empezó a ordenar en su mente científica por qué pasaba esto, descubriendo que además, por su característica de inmunólogo y de bioquímico, estas sustancias que estaban alrededor de la membrana del glóbulo rojo reaccionaban con anticuerpos que se encuentran en el suero de otras personas. Y no reaccionan con los anticuerpos que están en el suero de la propia persona. Por eso aquí ustedes van a ver en inmunología el tema de los anticuerpos naturales y los anticuerpos adquiridos. Bien, seguimos adelante. Y por supuesto, una vez que desde 1900 comienza a investigar, las investigaciones siguen adelante y no se han interrumpido. Hoy se siguen investigando otros sistemas de grupos sanguíneos a través de la biología molecular. ¿Qué aportes hizo el doctor Landsteiner? Su descubrimiento, bueno, obviamente no solo a nuestra especialidad, refiriéndonos a los grupos sanguíneos, sino que también el impacto fue en la genética, en la herencia. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiaron seguramente, y si no lo estudiaron lo pueden buscar, las leyes de Mendel, que era un monje, que dijo que se heredaban las características a través de justamente la transmisión en la meiosis, mitosis y meiosis? ¿Se acuerdan? División celular. Bueno, entonces, las leyes de la herencia, hoy sabemos que se heredan, el color de ojos, el color de pelos, la estatura, etcétera, etcétera, también se heredan los grupos sanguíneos. Y eso es una realidad. Si estuviéramos en una clase presencial, les haría un mini aporte sobre cómo se heredan los grupos sanguíneos, los que son recesivos, los que son dominantes, etcétera, para ilustrarnos un poco más. Pero nos quedamos con esto. Entonces, ¿por qué hago este hincapié en el aporte? Porque en esa época, por supuesto ahora hay muchos más adelantos, pero en esa época el tema de los grupos sanguíneos servía a la medicina legal para los juicios de paternidad. Por supuesto que tenía una limitación. 2 padres del grupo 0, para ilustrarlos un poco, sí o sí tienen que tener un hijo del grupo 0. Si tenían un hijo de otro grupo, es porque no puede ser de esos 2 padres, al menos de uno de esos 2. Bueno, hoy hay cuestiones que son limitadas. Por ejemplo, un padre del grupo A con un padre del grupo 0 puede tener un hijo 0 o un hijo A. Si tiene un hijo B, es obvio que no es hijo de esos padres. Espero no darle pautas a ninguno de ustedes que se lleven alguna sorpresa, ¿no? Bien, la trascendencia. Los inconvenientes acerca del uso de las transfusiones eran múltiples, muchas. Recuerden lo que ocurría, no vamos a hablar de transfusiones de animales a seres humanos, ni mucho menos, pero recuerden el tema de las transfusiones de humanos a humanos, que generalmente daban siempre esos síntomas de hematuria, sangre en la orina, de dolor en esta zona lumbar, de desazón, etcétera, etcétera. Entonces, la indicación de las transfusiones no era precisa. Y saben muy bien, hasta que después vamos a ver cómo en el 1900 ya las indicaciones y hasta la actualidad son absolutamente precisas. En ese momento la indicación no era precisa.
Por supuesto, ya no se discutía de que la transfusión debía ser homóloga entre seres humanos. No se concebía otro tipo de transfusión por el 1900 que no sea entre seres humanos. La técnica de la infusión seguía siendo compleja. ¿Por qué? Porque se coagulaba la sangre. Era de vena, había que canalizarla, recuerden las clases anteriores, había que hacer una sutura. Carrel, el doctor Carrel tiene mucho que ver en todo esto porque tecnifica el tema de las suturas y las actualiza y las hace mucho más prácticas. Se coagulaba la sangre. ¿Y por qué lo pongo esto? Porque el doctor Landsteiner, junto con el doctor Agote, que lo vamos a ver en la próxima clase, son los que dan el giro que le faltaba a la medicina transfusional. El doctor Landsteiner con el tema de la inmunología de los grupos sanguíneos, descubrir los grupos sanguíneos. Y por supuesto el doctor Agote con el tema de la coagulación. Y las reacciones transfusionales son las que llevan al doctor Landsteiner a pensar y a descubrir, a investigar para llegar a descubrir el sistema de los grupos sanguíneos. Entonces, Landsteiner, además, resuelve el problema de las reacciones hemolíticas que existían en ese momento. Miren cómo se suceden los hechos. 1900 descubre los grupos sanguíneos. 1901 lo publica, el A, el B y el 0. Después viene el AB. Por sus discípulos también, gente que trabajaba con el doctor Landsteiner. Trabaja junto a Donat acerca de las aglutinaciones en frío y descubre entonces que ese tipo de aglutinaciones, que él había visto en su lugar de trabajo, en la mesada de trabajo, había visto que si al campo de acción le ponía frío, se producían algún tipo de aglutinaciones. Entonces, describe una patología que se llama hemoglobinuria paroxística por frío. Y hoy la conocemos como la prueba de Donat-Landsteiner. Continúa sin resolver todavía el problema de la coagulación de la sangre. Se continúa sin resolver hasta el 1904. Digo esto porque se van sucediendo todos los hechos pero muy próximos ahora, no pasan 100 años, sino apenas 5 o 10 años de una investigación hacia la otra. Ya llevamos 4 años de investigación desde el 1900 y ha avanzado muchísimo. Ha avanzado muchísimo. Acá les presento a este médico joven que se llama Ottenberg. Le pongo la foto para que podamos ilustrar un poquito. En 1908 toma los trabajos de Landsteiner respecto de las transfusiones. ¿Y qué dice el doctor Ottenberg? Utiliza el término de donante universal y se lo adjudica, por supuesto, al grupo 0. Parecía que el grupo 0, de acuerdo a las investigaciones de Landsteiner, podía ser recibido por todas las personas sin que produjera ninguna reacción transfusional. Hasta aquí estaba todo bien, porque hablamos de grupo sanguíneo. No hablamos del sistema RH, del factor RH, porque hasta el momento no se conocía. Entonces, fíjense, nos trasladamos al 2020, al siglo actual. Todavía hay gente que dice que el grupo 0 es el donante universal. Y tiene una falla desde el punto de vista, en lo popular puede servir. Yo soy 0, le puedo donar a todos. Claro, soy grupo 0, le puedo donar a todos. Ahora yo les pregunto, ¿el 0 positivo le puede donar a todos? Lo dejo como incógnita y vayan pensándolo. Entonces, hablar de donante universal como grupo 0 es incompleto. Y nosotros como especialistas lo sabemos y el por qué. Bien, pero a veces si tenemos que corregir a cada uno, bueno, quizá, pero es importante sí hablarlo científicamente y fundamentarlo de nuestra especialidad. Entonces, Ottenberg lo traigo a la cátedra, a la historia, ¿por qué? Porque sienta las bases de una regla, la regla de Ottenberg, que hoy es fundamental. La transfusión, dice Ottenberg, es compatible cuando la sangre del receptor no aglutina los hematíes del donante. Dador, dice, hoy llamamos donante. ¿Qué quiere decir eso? Que siembra las bases de la compatibilidad sanguínea o la reacción cruzada, como muchos la llaman. La reacción cruzada mayor. Nosotros, en el laboratorio de inmunología, de inmunohematología en hemoterapia,
antes de realizar una transfusión, tenemos que hacer la prueba de compatibilidad o la prueba cruzada. ¿En qué nos basamos? En la regla de Ottenberg, que a su vez se basa en el fundamento del Alzheimer. Juntamos una suspensión globular de la unidad a transfundir, o sea, del donante, junto con el suero del paciente. El suero del paciente no tiene que tener anticuerpos que aglutinen los eritrocitos del donante, porque si los tienen, esa unidad es incompatible para el receptor. ¿Mm? Pero ser claro en estos términos y que ustedes puedan entenderlo. Seguimos adelante. Fíjense, continúan los descubrimientos. Acá el doctor Oehlekler, alemán, disculpen mi pronunciación, pone en práctica lo que se llama prueba de tolerancia al receptor. ¿Y qué es eso? Es lo que hoy también hacemos. Por supuesto, mucho más sofisticado, ¿no? Y más profundo. Ya en 1914, y él dice que para ver si una transfusión es tolerada, bien tolerada, hay que tener en cuenta el fundamento de Landsteiner, la regla de Ottenberg, y colocar una pequeña licuota de 10 a 20 centímetros, esperar un tiempo, él esperaba 5 minutos, y después una infusión lenta. Si todo iba bien, continuaba con la transfusión. Miren qué previsor y cuál es el impacto en nuestros días tan importante, fundamental. Porque nosotros también, cuando vamos a llevar una unidad de transfusión, tenemos que hacer el control periódico hasta que finalice la transfusión. De acuerdo a cada servicio y a sus procedimientos operativos estándares, se verifica y se controla, la palabra se controla, la transfusión que hemos colocado. Bien, seguimos adelante. Levin, discípulo de Landsteiner, empieza a trabajar con Landsteiner. Y hay un dato importante, no creo que no lo puse aquí, a Levin. Levin nace en el 1900 cuando Landsteiner descubre los grupos sanguíneos. Y en 1927 descubren 3 antígenos más, el sistema M, N y P, que actualmente los utilizamos. Si ustedes, cuando hablamos de sistemas sanguíneos no nos referimos solamente al grupo ABO, nos referimos a todos los sistemas sanguíneos que tienen antígeno y capacidad de producir anticuerpos. Este trabajo aporta a la medicina y a la investigación también mucho más a la medicina legal. ¿Por qué? Porque amplía el panorama. Hoy, por supuesto, se utilizan para la medicina legal y para la medicina de la herencia, pero la paternidad se toma en la genética con los nuevos avances. Imagínense que con una mínima porción de piel, hasta con un pelo, se puede describir la paternidad y la filiación. Continuamos con los descubrimientos. Pero claro, estábamos en 1914, ya pasamos a 1939. El mismo Levin y Stetson descubren un caso inusual de aglutinación. Y fíjense con esto. Terminamos 1901, grupos sanguíneos. 40 años después, o 38 años después, estos investigadores, todavía, por supuesto, Landsteiner vivía, ven que una mujer transfundida con sangre ABO compatible, o sea, un sistema sanguíneo compatible, de su esposo, luego del parto, tiene un hijo con lo que se llama eritroblastosis fetal, como es también llamada enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces, ¿qué hacen? Ven, aíslan un anticuerpo en un suero materno que aglutinaba los glóbulos rojos del esposo y de 84 glóbulos rojos de un total de 104. Una mujer que había tenido, que había parido, que había tenido familia, y aglutinaba los glóbulos rojos de tantas personas, ¿qué estaba pasando? Con el mismo pensamiento de Landsteiner, la misma secuencia de pensamiento, dijeron, hay un anticuerpo que es bastante agresivo. Entonces,
en 1940, Landsteiner y el equipo, junto con el doctor Wiener, descubren un nuevo sistema de grupos sanguíneos que denomina Rhesus. Rhesus o sistema RH. ¿Por qué Rhesus? Porque trabajan con monos e investigan con monos, los Macacus rhesus, que son los que iban a producir este anticuerpo y descubren en los glóbulos rojos el sistema RH. Entonces, grupo sanguíneo y sistema RH revolucionan la medicina transfusional y dan cada vez más seguridades. Ahora fíjense, grupos sanguíneos en el 1900, sistema RH 1940. Hace muy poco, muy pero muy poco, 80 años. Acá les presento al doctor Wiener. Bueno, acá tenemos al doctor Landsteiner, ya un poco más relajado en la foto que le han sacado, y ya entrando en edad avanzada. El doctor Wiener. Este apellido también no se lo van a olvidar, porque nosotros en el laboratorio hacemos una prueba de grupos sanguíneos, que es la prueba no directa, tal como nos enseñó el doctor Landsteiner, de ir a buscar el grupo sanguíneo al antígeno, sino de forma inversa, de ver qué tipo de anticuerpo tienen las personas que son del grupo A, B, AB o 0, que es la prueba que se conoce como el nombre de inversa de Wiener. Y a Wiener también le debemos el descubrimiento de la hemólisis, hemólisis ruptura, hemólisis y ruptura del glóbulo rojo. Si hay ruptura del glóbulo rojo, hay pérdida del contenido que sería de la hemoglobina. Y si hay pérdida de la hemoglobina que sale a circulación y se impregna en el tejido de la piel, entre otros órganos, en la piel es uno de ellos, se impregna en la piel y la hemoglobina se va degradando y se transforma en bilirrubina, biliverdina. Por eso, cada vez que alguien tiene un moretón o le sacan sangre y hubo un derramamiento de sangre en el pliegue de codo, cuando retiraron la aguja y quedó sangre derramada, lo primero que vemos al día siguiente es el gran moretón de color oscuro, azulado, después se vuelve violeta, después se va volviendo amarillento, verdoso, y después va desapareciendo. O sea, vemos el proceso del glóbulo rojo roto en la piel, la hemoglobina libre y sus productos de degradación. Ese es el fundamento por el cual uno ve, después de un moretón, o cuando le pegan una piña en un ojo, ven cómo va evolucionando ese moretón. Volviendo un poco y saliendo de la cosa de color, digamos, para entretener un poco la clase, le debemos a Wiener el concepto de isoinmunización. ¿Y por qué hablo de isoinmunización? Porque hablo de anticuerpos naturales y anticuerpos inmunes. Cuando el doctor Wiener descubre, luego de haber descubierto el sistema RH, ve que esos anticuerpos que no nacen, los del RH, especialmente, tenemos, para que lo entiendan y lo explico rápido, RH positivo y RH negativo. Es más profundo. Entonces, los que son RH positivos, cuando donan su sangre a un RH negativo, el receptor genera anticuerpos contra el RH positivo. O sea, se llaman anticuerpos inmunes. Los tiene que generar porque no nacemos con anti-RH. Los que somos RH negativos, lo digo los que somos porque yo soy factor RH negativo, yo no tengo anticuerpos anti-RH. Los voy a tener si me hacen una transfusión y me sensibilizo y los voy a fabricar. Lo van a ver, lo van a entender más adelante al finalizar la clase con un ejemplo que les voy a dar. ¿Cuál es el impacto? Es fundamental que a partir del descubrimiento del doctor Landsteiner, los grupos sanguíneos, el sistema ABO, el sistema MNP y el RH han hecho que las transfusiones de sangre hoy sean lo más segura posible desde el punto de vista del laboratorio de inmunohematología. Por eso, una de las prácticas, de las buenas prácticas habituales que cada uno de ustedes tiene que hacer es, antes de una transfusión, volver a realizar el grupo sanguíneo de la unidad que se va a transfundir. Y por supuesto, volver a realizar solamente el grupo
del receptor al que vamos a transfundir. Pero doctor, si le sacamos sangre esta mañana, sí, pero es de buena práctica, y ustedes van a estudiarlo más adelante. Solo se lo adelanto. Determinaciones de los grupos sanguíneos, que es moneda corriente, como digo yo, moneda corriente, que es lo que hacemos en nuestro análisis, en el laboratorio de inmunohematología. Grupo 0, A, B, AB, con los sueros comerciales, tal cual lo presento allí. ¿No? ¿Y por qué pongo esta foto? Porque este es el mono Macacus rhesus, o sea, donde se investigó el sistema del factor RH. Macacus rhesus RH, iniciales del nombre del zoológico de este mono. Vamos a ir finalizando con la clase y les hablo 2 o 3 palabritas de la isoinmunización de la cual el doctor Wiener investigó, que es la inmunización del RH. ¿Cuándo se produce esta isoinmunización? Cuando se transfunde sangre incompatible, o sea, RH positivo a un RH negativo. Pero ¿cuál es el impacto que antiguamente, ahora por suerte y por el avance de la salud pública y de los controles de embarazo, producían? Esto que decimos, si una madre que es RH negativa tiene un hijo producto de su pareja RH positivo, y el hijo es RH positivo. Allí lo ven en la foto. Madre RH negativa, con hijo positivo, puede, lo explico muy rápido porque es muy largo este tema, puede, por algún tipo de ruptura, porque los glóbulos rojos no pasan por la placenta, porque tienen 7 micrones, y no pasan porque son gruesos, pero sí pasan los anticuerpos por la placenta y por el cordón umbilical. Pero suponiendo que puedan pasar, por eso este tipo de patología que produce la isoinmunización RH en una madre negativa, generalmente se descubren en el segundo embarazo. Y cuando hablo del segundo embarazo no quiere decir que sea embarazo a término, porque pueden haber sido algún tipo de aborto que haya tenido la madre, espontáneo o provocado, donde se produce ahí sí, el pasaje de glóbulos rojos del bebé a la mamá. La madre, frente a la presencia de glóbulos rojos, ¿qué hace? Genera anticuerpos. Después, esos anticuerpos, que están aquí dibujados con color azul, son enviados nuevamente por la placenta, y ahí sí pueden pasar tranquilamente, porque el tamaño del anticuerpo es muchísimo menor que el de glóbulo rojo, y pueden aglutinar a los glóbulos rojos del bebé. Entonces, los aglutinan, y al aglutinarlos, el proceso que le continúa es la ruptura, con lo cual no solo ponen anémico al feto, sino que a su vez libera gran cantidad de hemoglobina, y esa hemoglobina se impregna. Y es lo que produce la patología, como veíamos al principio, de la eritroblastosis fetal o la enfermedad hemolítica del recién nacido. Hoy, este tipo de patologías se ve cada vez menos. ¿Por qué? Porque uno de los análisis que se le pide a las mujeres embarazadas es el grupo sanguíneo y factor RH. Y a aquellas mamás que son RH negativas, pacientes RH negativas, se las investiga durante todo el embarazo, primero para conocer la posibilidad de que el bebé de que el feto pueda ser RH positivo. Y si es así, se las controla durante todo el embarazo a ver si hay aumento del título de esos anticuerpos que puede generar la madre, y que si lo genera y todavía tiene al feto en la panza, en el vientre, lo puede liberar y producir este tipo de enfermedades. Entonces, cuando se descubre que una mujer que está embarazada es RH negativa, o que ha tenido un aborto, aunque el embarazo no haya llegado a término, se le aplica la vacuna o la inmunización pasiva. ¿Para qué? Para que bloquee a ese anticuerpo y que no libere más anticuerpos. Y para que la memoria inmunológica no recuerde y quede impregnado, se borre la memoria inmunológica y no le mande anticuerpos a su próximo embarazo. Bien. Esto explicado de una manera bastante rápida, pero lo van a tener que ver con detenimiento y entender el mecanismo en la materia que corresponda.
Se lo pongo por el impacto tan importante que produjeron estos grandes de la medicina. Entonces, tenemos que Karl Steiner, en 1930, recibe el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por el descubrimiento de los grupos sanguíneos. Importantísimos. Y aún así, muchos investigadores, inmunólogos e de inmunohematología actuales han recibido también el premio Landsteiner por la dedicación. Uno de ellos, que lo vamos a nombrar en las próximas clases, es el doctor Mollison, que falleció hace poco y hizo un gran aporte a la medicina transfusional. En la Argentina hemos tenido la dicha de tenerlo en uno de los congresos que ha hecho la Asociación Argentina de Hemoterapia. Entonces, para finalizar nuestra clase de hoy, vamos diciendo que el 14 de junio, día que nace el doctor Landsteiner, la Organización Mundial de la Salud, a través de la Academia de Salud, que es el órgano oficial de la Organización Mundial de la Salud, nombra y declara el 14 de junio como el Día Internacional o Día Mundial del Donante de Sangre. Subrayo esto porque es pregunta de examen, por lo menos en mi cátedra. No podemos desconocerlo. Día Mundial del Donante de Sangre, 14 de junio, en honor al grande del doctor Landsteiner. Porque después vamos a ver que tenemos nuestro Día Nacional en honor a otro grande de la medicina y de la medicina transfusional. Esto se comenzó a celebrar y cada país era anfitrión del Día Mundial. Se eligió al continente africano en el 2004 para comenzar con estos festejos. Y nosotros en Argentina también tuvimos la dicha de ser anfitriones, porque todos los años va pasando de país en país. En el 2011 fuimos anfitriones del Día Mundial del Donante de Sangre con un lema. Cada país coloca un lema. El nuestro en su momento fue Más sangre, más vida. Vamos a resumir entonces esta clase. He perdido la noción del tiempo, no sé cuánto llevamos, cuántos minutos, pero creo que pedagógicamente estamos bien. Resumimos. Dijimos que Landsteiner, grupos sanguíneos del sistema ABO. Ottenberg, prueba de tolerancia a la transfusión. Levin, junto con Landsteiner, sistema MNP. Stenson habla sobre la aglutinación. Wiener, entre otras cosas, se destaca también en el sistema RH y en la isoinmunización. Un descubrimiento sobre un tema tan específico logra la continuidad y la ampliación del mismo por otros investigadores. Necesitó que Landsteiner realice el primer golpe de suerte para que otros puedan seguir investigando y que en la actualidad también se sigue investigando. Es por eso que es muy, por lo menos lo quiero destacar, que es muy importante que cuando Landsteiner investiga sobre ello, sus discípulos siguen investigando y él transmite y logra contagiar las ganas de investigar sobre algo tan necesario para aplicar a una terapia que es la transfusión de sangre, por la cual hoy nosotros y ustedes, futuros especialistas, en esto estamos trabajando gracias a los descubrimientos de estos grandes, que comenzaron en el año 1900. Inmunidad natural y adquirida. Hemos hablado de la enfermedad hemolítica del recién nacido, no para tomarla porque no es tema para tomar en un examen, por lo menos en esta materia, pero sí para saber por qué y de dónde viene y cuál fue el interés en investigar en esto, ¿no? La aloinmunización RH en 1940, recién, o sea que antes del 1940 las transfusiones seguían produciendo enfermedades hemolíticas y decían, pero ¿cómo? Si ya conocemos los grupos sanguíneos, pero faltaba esta otra pata fundamental que es el sistema RH y que hoy por supuesto la conocemos. El impacto sobre la genética de los grupos sanguíneos y hoy seguimos investigando sobre lo mismo, pero ya con niveles avanzados que es la biología molecular. Para finalizar esta clase, los saludo y les dejo una frase para que vayamos pensando. Decía Einstein que si buscas resultados distintos, tenés que cambiar y no tenés que seguir haciendo siempre lo mismo. Señores,
que puedan descubrir a través de estas personalidades y estas personas, científicos, médicos, técnicos, bioquímicos, que ayudaron y se desvelaron porque encontraron el interés de hacer un bien a la humanidad y un progreso a la medicina. Que podamos todos copiar eso, en gran medida o en menor medida, aunque no pasemos a la historia como han pasado estos grandes de la medicina. Bien, terminamos esta clase, los saludo y nos reencontramos en la próxima. Hasta pronto.